Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas capítulo 9. Amén. Vamos a continuar con la ayuda de Dios exponiendo la palabra. Y vamos a leer el 9 del versículo 1 al versículo 9. Oseas 9 del 1 al 9. Antes de dar lectura, amén, vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a escuchar su voz, a escuchar su palabra y con su ayuda poner en acción, amén, lo que Él nos llame a hacer en este día. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque no hay nadie como tú, Señor, y tú mereces toda gloria, toda honra, Señor. Esa gracia sublime, Señor, que se manifestó en la cruz, no tiene comparación, Señor. Y por esa gracia, por esa obra de Jesucristo estamos aquí, Señor, lavados y limpiados con tu sangre, aquellos que hemos creído y hemos puesto toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, toda nuestra vida en Él, Señor. Somos libres de toda condenación, dice tu palabra, Señor, y hemos venido en esta hora a escuchar tu voz, tu llamado, Señor, tu instrucción, Señor, tu recordar, Señor, de lo que tú has dejado aquí, Señor, a través de tus profetas para hablar a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que pases ese carbón de tu altar, Señor, me uses, Señor, como un instrumento tuyo y hables en primer lugar a mi propia vida, Señor, para, Señor, mantenerme firme en este camino de la fe y para transmitir lo que tú quieres a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer entonces Oseas 9, del 1 al 9. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedará en la tierra de Jehová, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amén. Aleluya, qué bueno es ver, amén, a hombres y mujeres que han dedicado este día al Señor y quieren escuchar su voz. Y el Señor dice que toda su escritura, ¿no?, es útil, ha sido inspirada por Él, amén. Como les decía y les repito, yo avanzo de manera tal cual está escrito en la palabra del Señor, amén. Y toca ahora partes muy fuertes del profeta Oseas, ¿no? Partes en las que, si recordamos los mensajes anteriores un poco, el Señor le decía, pon a tu boca trompeta, no la toques, ponla sola en tu boca, pero ahora ya comienza a tocar, vamos a decir, la trompeta, porque el versículo 9, que acabamos de leer el último, es como que ya llega el Señor al diagnóstico final y a la sentencia, ¿no? Él dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Qué fuerte, ¿no? Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. O sea, el nivel de su corrupción, el nivel de su pecado, de su maldad, es un nivel fuerte y profundo. Lo más bajo, dice. Ahí está la palabra.
lo más bajo, o otras versiones dicen profundamente, están corrompidos profundamente. ¿Y qué va a pasar? Y pone una ilustración para entender el nivel de corrupción en el que está el pueblo. Dice, como en los días de Gaba, que ahora les voy a los que no conocen esa historia, la voy a resumir rápidamente. Dice, ahora se acordará de su iniquidad, y ahí viene la sentencia. Él se va a acordar de la iniquidad de todos ellos, de todo lo que han hecho, castigará su pecado. Entonces ya no estamos aquí, en estas secciones, ya no estamos viendo un poco el toque el poner la boca en la trompeta, sino el toque de la trompeta. Llegó, digamos, y comienzan a llegar palabras de juicio, palabras de castigo muy, pero muy fuertes, ¿no? Y el nivel al que ha llegado el pueblo de corrupción, dice el Señor, es profundo como en los días de Gabá. ¿Qué es Gabá? En realidad hay un tema ahí con a veces las letras en el hebreo, pero se refiere a Gibeá o Gabá, que es lo mismo. Hay una historia muy triste en el libro de Jueces, como acaba el libro de Jueces, es bien trágico. Quienes han leído toda la escritura y tienen un plan de lectura anual, lo conocen, saben lo que pasó. Es la historia de un levita y su concubina. Este levita tenía una concubina, dice la escritura, y la concubina le fue infiel, se regresó a la casa de su padre, pasaron unos meses y el levita la quiso perdonar, la fue a buscar a la casa de su padre, a esta concubina, el levita, ¿no? Él era de la montaña de Efraín, parece, y su concubina era de Belén, de Judá, parece, y él va a buscarla. El papá lo recibe contento y está unos días con él, pero ya llega un día en que él se quiere regresar, el papá lo trata de retener, ¿no? Y siempre como que era indeciso el levita, hasta que un día dice, no, ya sí nos vamos, ¿no? Pero no sale adecuadamente una hora adecuada, sale tarde, digamos, ¿no? Porque se entretuvo ahí con el papá un tiempo en la mañana, comiendo. Y como salen tarde, la noche les alcanza en el camino y el levita, su siervo de levita, le dice, vamos a quedar aquí en Jebus, que era una ciudad de jebuseos que no eran del pueblo de Israel. Dice, no, vamos a quedarnos en un pueblo de las tribus de Israel. Por aquí está Gaba o Gibea de Benjamín, vamos ahí. Y se van ahí a quedar, a pasar la noche. Dice que llegan, están sentados esperando a ver quién los puede hospedar, nadie los hospedaba hasta que llega un extranjero, que vivía en medio de ellos, vivía uno, no extranjero, sino de otra tribu, y al verlos en la plaza le ofrece, le dice, vengan a alojarse conmigo, a levita, su concubina, su siervo, y no sabemos si tenía más siervos. Pero dice que en la noche hicieron lo mismo que hicieron los perversos de Sodoma y Gomorra, los hombres de Sodoma y Gomorra, cuando vinieron los ángeles a la casa de Lot, ¿no? Que fueron a la casa de Lot a buscarlos. En la noche también estos perversos que vivían en ese pueblo de Gibeá, que era de la tribu de Benjamín, que era del pueblo de Dios, fueron, dice, a buscar a levita. Todo eso está en Jueces 19, detallado. Lean la palabra de Dios, hermanos, para que conozcan bien la historia, pero yo estoy resumiendo. Dice que fueron para que vean el nivel o sea, el profeta le está diciendo, su maldad es tan profunda como en los días de Gibeá. O sea, él está usando esta historia para hacerles ver la profundidad de su maldad. Entonces, estos hombres perversos como los de Sodoma y Gomorra fueron a buscar a levita porque querían violarlo, abusar sexualmente de él. Y a quien terminan violando y abusando es a la concubina de levita. Es terrible lo que pasa. La violan toda la noche y al amanecer ella dice que acercándose a la puerta ella cae rendida y muerta, ¿no? Y se muere. El levita en la mañana con cierta indiferencia la recoge. Cuando ve esto que ha ocurrido, que han violado de manera horrible a su concubina, él dice que la parte en 12 pedazos y la reparte por todas las tribus de Israel y dice, miren esto y vean qué van a hacer. ¡Wow! ¡Qué fuerte esa historia! Y eso devoca en una guerra y casi la extinción de la tribu de Benjamín. Lean Jueces 19, 20, 21. El profeta está usando esta terrible historia del grado de perversión que había llegado en ese tiempo en la tribu de Benjamín, igual al de Sodoma y Gomorra, para decirle al pueblo de Israel en los tiempos de Oseas, decirle que la maldad, el pecado de ellos, dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, su perversión es profunda, es terrible. Por eso dice, como en los días de Gabá, o sea, como en los tiempos que pasaba. Es decir, el pueblo tenía dentro de ellos
y muchos de ellos, porque lo terrible, miren, de la historia de Gabaa, es que aunque un grupo fue el que hizo ese acto tan terrible y violó y mató a esta mujer, a la concubina del levita, el pueblo de Benjamín, cuando los demás tribus le piden entreguen a esos perversos para hacer lo que Dios ha establecido en su ley, que es matarlos por haber hecho eso, a todos esos perversos entréguenlos, el pueblo de Benjamín, ¿saben lo que hizo? En vez de entregar a esos perversos, los defendió. Y prefirió ir a la guerra contra el resto de las tribus en vez de entregar a esos perversos. Entonces, cuando el profeta está diciendo, la maldad en el pueblo ha llegado a una corrupción profunda como en los días de Gabaa, está diciendo, el pueblo está de repente no actuando. Tú puedes decir, no, pero yo no soy tan perverso, yo no soy un violador, un secuestrador, yo no soy nada. Pero puede ser que estés actuando de manera cómplice. Y estemos actuando de manera cómplice con el pecado, con la perversión, cosas que Dios aborrece. Entonces, eso es lo que el profeta les está diciendo. Así como en los días de Gabaa, hay complicidad con el pecado. Por eso su corrupción es profunda. Por lo tanto, llega el castigo. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Entonces, esta enseñanza en realidad no comienza ahí, ¿no es cierto? Estoy dándole como que el centro, pero comienza primero, en primer lugar, Dios de manera un poco extraña, pero a través del profeta, lo primero que les va a decir, si regresamos al 1, y ahora sí vamos a ir rápidamente a ir a una exploración de todos estos versículos, lo que le va a decir en el 9.1 es, no te alegres, oh Israel, ¿no? Aparentemente había un tiempo de victoria, de felicidad nacional, ¿no? Y Dios les está diciendo, no te alegres, no hagas fiesta. Muchos comentaristas dicen que probablemente esto fue producto de la situación en la que el pueblo de Israel una vez se peleó con el pueblo de Judá y fueron tan, Dios castigó al pueblo de Judá y usó al mismo pueblo de Israel y el pueblo de Israel le ganó al sur, ¿no? Y se atrevieron no solo a ganarles, sino que a tomar cautivos a los del sur. Es decir, a los que eran sus hermanos en el fondo, las tribus del sur, la tribu de Judá y Benjamín, las tribus del norte, con Efraín a la cabeza. Siempre van a escuchar la palabra Efraín. Efraín quiere decir las tribus del norte, porque Efraín era la tribu que el mismo Jacob había profetizado que iba a ser la tribu más fuerte dentro del norte, ¿no? Era el segundo hijo de José, era la tribu que lideraba. Derrotaron, humillaron y llevaron cautivos a sus hermanos de Judá. Y estaban exultantes de felicidad, ¿no? Se sentían respaldados incluso por Dios. Y tiene que venir un profeta a decirles qué están haciendo, ¿no? Devuelvan a sus hermanos, más bien denles ropa, ponla, porque los habían desnudado, los estaban llevando como si fueran cualquier cosa, ¿no? Como si fueran animales. Vistan a sus hermanos, denles de comer, regrésenlo. Un profeta de Dios les habla y le dice que lo que habían hecho es que Dios no lo va a aceptar, ¿no? Dios no lo va. Y reaccionaron y respondieron y los devolvieron, pero digamos, el pueblo se sentía contento y querían celebrar. Otros dicen, y creo que esto es más relacionado con eso, que hay unos versículos en Reyes donde dice que un rey que se llamaba Mahanaén, que duró muy poco tiempo, hizo una alianza, hizo un pacto con los asirios, con Tiglat-Pileser, se llamaba el rey, que era el imperio, vamos a decir, el reino dominante, la nación que gobernaba y controlaba todos los reinos. Entonces este rey fue a Asiria a hablar con él, a hacer un tratado. Al hacer el tratado, él se sintió seguro porque el rey de Asiria le prometió, fue llevándole, obviamente, mucho oro, mucha plata, todo lo que había podía juntar, dice, juntó, hizo que los ricos dieran todo. Vamos a hacer un tratado con Tiglat-Pileser para que nos proteja, para que nos ayude. Y parece que regresando de haber celebrado ese tratado con Asiria, llega al pueblo con esa buena, entre comillas, buena noticia, y el pueblo celebra, porque eso se celebraba, ¿no? Ya no nos va a atacar Asiria, ahora más bien es nuestro aliado y nos va a defender porque nos ha aceptado tener una alianza con nosotros. Y probablemente, eso estaba en Reyes, y probablemente eso generó en el pueblo mucha algarabía, mucho regocijo, mucha fiesta. Y lo que el profeta justo se levanta, dice ahí,
Ahí es donde el profeta se levanta, Oseas, a decirles, no se pongan a celebrar. No se pongan a celebrar. Por eso dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. O sea, están que hacían fiestas, saltaban de gozo, ya no nos va a pasar nada. No es como ahora que Estados Unidos ya está prácticamente haciendo lo que siempre han dicho que es, pero no es un imperio, dicen, y ahora sí está comportándose como un imperio, porque si no me haces tratado conmigo, te bloqueo, ya no te dejo exportar. Entonces todos quieren hacer un tratado con Estados Unidos, porque tiene un presidente, ¿no?, que cree que es el emperador del mundo, ¿no?, y que quiere que él puede decidir con quién negocia, quién no. Entonces las naciones cuando hacen un tratado, Estados Unidos ya tengo un tratado con Estados Unidos, me va a defender o me va a ayudar a mi economía. Lo mismo pasaba en esos tiempos. La gente sentía que si tenía un tratado con Asiria, iban a estar protegidos. Pero Dios, miren cómo habla a través del profeta. Le dice, ¿qué tratado ni qué tratado con Asiria? Eso se llama, para mí, adulterio espiritual. Ustedes están poniendo su confianza en recursos humanos, en fuerzas humanas, en fuerzas terrenales. Por eso miren lo que dice el profeta. Pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. ¿Y por qué dice esto, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo? ¿No? Porque probablemente, miren, el pueblo no solo había tenido esa victoria con el sur, no solo había hecho ese tratado, sino económicamente les estaba yendo bien. Y no solo el tratado implicaba llevar plata y oro, también implicaba acuerdos comerciales de proveer alimentos. El pueblo de Israel producía trigo, producía aceites, ¿no?, a través del olivo, producía vinos, y de muy buena calidad, ya en ese tiempo era reconocido. Y cuando tenían sobreabundancia y cuando producían bien y las cosas les iban bien y trabajaban, siempre han sido muy trabajadores los judíos, los hebreos, los israelitas, ellos se sentían seguros. Y ese dinero, dicen que ellos no solo habían llevado oro, plata a Asiria, sino que le habían prometido pagarle, porque así son los tratados, llevarle, ¿no?, y todos los años ofrecerle seguramente trigo, su aceite, su vino, para que los asirios estén contentos, ¿no? Y lo que Dios les dice es, mira, al hacer eso, te estás comportando como una ramera, como una prostituta. Estás tomando lo que yo te he dado y se lo estás dando a un extranjero, buscando seguridad en él. Es triste, ¿no? Es triste, ¿no? Y es triste olvidarnos de dónde viene lo que tenemos. Y es por eso que Dios, el castigo que les va a decir en el versículo 2, dice ¿tú crees que ahora vas a tener mucha prosperidad y con eso vas a tener tu seguridad? La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Por eso dice eso, el versículo 2, 9:2. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. ¿Ustedes creen y descansan en su capacidad de producir? No. Ustedes han sido infieles, están mezclando, celebran de manera... Porque esas celebraciones no eran nada recatadas, ¿no? Había mucha perversión, mucha inmoralidad. Entonces Dios le dice, ahora ustedes están siendo infieles conmigo, están incumpliendo lo que yo les he establecido y encima lo que yo les he bendecido, porque de toda bendición, dice, toda buena dádiva viene de Dios, todo lo que yo les doy ustedes lo están usando para supuestamente comprar su seguridad. No, les voy a quitar. Les voy a quitar todo eso. Y lo más fuerte viene en el versículo siguiente, en el versículo 3, que Dios no solo dice que les va a quitar eso, ¿no?, que ya no les va a dar de comer, en otras palabras, ¿no? Porque mucha gente cree que uno consigue la comida con su fuerza, es mi trabajo. Y yo puedo hacer con mi dinero lo que quiero. El Señor dice, no, el día que el Señor te quita la fuerza, te quedas sin dinero, te quedas sin comida. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que estén ustedes los que han producido esto? No, le dice en el versículo 2, yo les voy a quitar eso. Pero en el 3 es más crítico, es más grave, porque Dios no solo les va a decir que les va a quitar sus recursos, su grano, su trigo, su aceite, su vino. Dios dice, los voy a botar, los voy a expulsar, los voy a sacar de mi tierra. Porque el lugar en el que están no es de ustedes, es mío, ¿no? En Levítico 25:23 el Señor les había advertido claramente, la tierra es mía, ¿no? La tierra es mía. Ustedes acá son forasteros, ustedes acá son peregrinos. Busquen, vamos a Levítico 25:23 para que lo tengamos claro. El hermano Anthony ahí me ayuda también con la proyección. Levítico 25:23. Vayamos para que vean con claridad esto y para que entendamos este 9:3 que es tan fuerte.
Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Así le dijo el Señor al pueblo de Israel, la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. El pueblo de Israel tenía un sistema diferente que al de ahora. Solo dentro de las ciudades podían venderse casas a cierta perpetuidad, pero los campos eran heredables y no se podían nunca tú vender tu herencia de tu campo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, si nosotros fuéramos con el pueblo de Israel y ustedes tendrían una herencia en la sierra, un familiar les toca su pedazo ahí, sus hectáreas de terreno en la sierra, entonces, ay, no quiero ir, lo voy a vender. No lo podías vender a perpetuidad en Israel. Solo lo podías vender 49 años, a lo mucho. Y de ahí tenía que volver a ti. Y Dios, cuando le dice ese principio, es como que tú no puedes decidir sobre la tierra porque la tierra es mía y yo se la doy a quien quiero. Y si les he dado a tus ancestros, a tus padres, se va a quedar en tu familia. Porque la tierra mía es. Ahora, eso tiene todo un simbolismo que no voy a desarrollar ahora, pero lo que voy aquí es en el 9.3 y volvemos a Oseas, lo que Dios le dice es, primero, no les voy a dar de comer, comienza a llegar el castigo, ¿no? Por eso digo que esto ya son zonas de castigo. Primero se les va a acabar el sustento, el alimento, no van a tener más trigo, no van a tener más vino, pero lo más fuerte es, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Cuando uno cree que es en su fuerza, en su capacidad, que consigue las cosas, Dios lo que hace, cuando castiga a esas personas que se creen orgullosas, bueno, que son orgullosas y creen que es su capacidad lo que consigue y que yo es con mi esfuerzo, Dios está hablando con claridad, ¿no? Si tú piensas así, si tú piensas que todo lo que consigues es tu trabajo, es tu fuerza, que eres tú, Dios le está diciendo, no te olvides que todo lo que tienes es mío, que todo lo que tienes yo te lo doy, la fuerza, la salud, la capacidad. La tierra en la que estás, le dice al pueblo, es mía. Y por haber actuado como has actuado, por haber traicionado a tu Dios, te voy a sacar y vas a volver a Egipto, o como es simbólicamente volver al mundo. Pero sigamos, porque tenemos que avanzar con varios versículos. Ahora, Dios no se queda ahí, su castigo no se queda ahí. Aparte de sacarlos, quitarles su sustento, aparte de botarlos de la tierra, sacarlos de la tierra, Dios le va a quitar, o vamos a decir así, Dios va a rechazar todo tipo de búsqueda que ellos hagan, todo tipo de adoración que le busquen dar. ¿Qué dice el versículo 4? Es un poco difícil, pero vamos a simplificarlo. Dice, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues pan de ellos para sí mismos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová, ¿no? Entonces, Dios lo que vuelve a atacar aquí, lo que ya hemos visto antes en los mensajes anteriores, es la religiosidad vacía, esa religiosidad mezclada, esa torta no volteada. Es decir, ellos creían que podían contentar a Dios, porque si viajáramos en el tiempo y estuviéramos en esa época, como predicaba la última vez, estaba lleno, dice, ellos edificaron templos, pero se olvidaron de Dios, no adoraban a Dios de verdad, ¿no? Ellos iban y llevaban sus sacrificios, pero lo hacían para su propio interés. Eso lo enseñamos la prédica anterior. Pero Dios acá lo que le va a decir, el castigo les va a decir, es todo eso que ustedes están haciendo está mezclado de muerte. Porque ese pan de enlutados simboliza que Dios había dicho en Levítico también que cuando alguien moría en una casa, en una tienda, está en una casa, todo lo que estaba en esa casa se contaminaba. Todo se contaminaba. Entonces lo que Dios le dice, ustedes, su adoración, su libación, la libación eran como ofrendas de celebración, también de alegría, podían ser ofrendas de aceite, podían ser ofrendas de vino también, que uno llevaba a Dios para celebrar en gratitud. Dice, todo eso que ustedes supuestamente me traen a mí, está manchado de su carnalidad, de su maldad, está manchado de muerte, porque el pecado eso es lo que trae muerte, ¿no? Y eso es lo que trae mezcla, y eso es lo que Dios les está diciendo, toda esta adoración que ustedes me están trayendo, está mezclada con la muerte, con su pecado, ¿no? Cuidado, hermanos. Dios lo que busca, como dice el Salmo 51:17, el Salmo 51:17, lo que busca Dios, el sacrificio que Él busca, es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado.
No nos engañemos, no le engañemos a Dios. Ya lo hemos predicado bastantes veces, creo que ese ha sido el mensaje, uno de los mensajes más repetidos de Oseas. La falsa religiosidad, el querer que por cumplir ciertos ritos, ciertas prácticas, estamos agradando a Dios. Dios lo que está buscando es espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, alguien que reconozca que realmente está, que esa perversión, que está corrompido por dentro, y que busque su salvación. Y tengo que avanzar centrándome en un versículo clave, que es el versículo 5, que es una pregunta que es compleja, puede generar mucha confusión, pero es una pregunta que el profeta le hace al pueblo, que le dice el 9:5, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Así lo ha traducido al español. Correcto la traducción, vamos a decir así, pero el simbolismo no es una fiesta de Jehová que ellos van a participar y van a celebrarle a Dios. No. Es una fiesta que el Señor mismo se ha preparado. Es una fiesta en la que Dios va a ejecutar juicio. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 17. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esa es su gran fiesta. ¿Por qué el Señor llama a las aves del cielo para esa gran cena? Los que han leído Apocalipsis saben que va a ser un día de juicio, y de juicio terrible. Entonces parece medio irónico que el profeta llame fiesta a algo en donde va a haber mucha muerte, donde el juicio de Dios se va a ejecutar efectivamente. O como decía Sofonías 1:17, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Estoy invitando a las aves del cielo. Ha preparado sacrificio. ¿Quién va a hacer ese sacrificio? Ese sacrificio van a ser aquellos que han rechazado obedecer la ley de Dios. En este tiempo, en el tiempo que el profeta le está hablando al pueblo de Israel, lo que les está diciendo, ¿qué vas a hacer cuando Dios diga, se acabó y ejecute el juicio? Y lo que el Señor ya les había dicho era que ese juicio iba a llegar justamente por aquellos en quienes ellos confiaban. Porque es ese rey con que hicieron ese tratado, es ese mismo rey que va a venir a arrasar a las tribus del norte y las va a dispersar. Y cuando está hablando de qué harás en ese día, es como que no vas a tener muchas opciones que digamos. ¿Qué vas a hacer cuando el Señor ya diga, ahora a ti, tú que traías sacrificios contaminados, tú que solo buscabas tu beneficio, tú que solo buscabas tu placer, ¿qué vas a hacer ese día cuando llegue el día del juicio de Dios y el sacrificio que Él va a ejecutar, vas a ser tú mismo, el pecador no arrepentido? Por eso dice Apocalipsis, invita a las aves, vengan a la gran cena, dice, que Dios ha preparado. O Sofonías, ¿no? Ha dispuesto el Señor un sacrificio, lo dice con claridad Sofonías, en su gran día, en su día de su ira, ¿no? Entonces, ¿qué hará ese pueblo? ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Si vemos más adelante, dice el 6, porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. ¿Ves que no tiene que ver con celebración, que tiene que ver con destrucción? Ellos van a huir, van a irse al mundo, van a irse a Egipto. Dice así, miren, Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. Ahí está. ¿Qué hace aquel que no conoce a Dios? Se va otra vez al mundo cuando viene la prueba, la dificultad. O cree que en el mundo va a encontrar su protección y va a estar protegido del castigo. Esa es otra interpretación más probable.
cree que con sus recursos, su dinero va a estar protegido, entonces huye, dice, no, me voy a proteger en Egipto, me van a proteger. Pero ahí donde tú crees que te van a proteger, dice Dios, se te va a enterrar. Y todo el dinero, toda tu plata, todo lo que tú habías conseguido, todo lo que habías construido y levantado, se va a perder. Por eso dice, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Es decir, todo lo que tú habías juntado, acumulado y preparado y ahorrado y te sentías seguro por lo que tenías, será destruido. Será destruido. Entonces dice, por eso ya el 7 comienza con los castigos, ¿no? Dice, vinieron los días de castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Llegaron los días del castigo. Por eso ya aquí ya no está poniendo la trompeta en la boca, ya está sonando la trompeta. Llegó el día del castigo, el día de la ira, el día del justo juicio de Dios. Que Apocalipsis lo ve como una gran cena, ¿no? o que Sofonías lo plantea como un día de gran sacrificio. Que el pueblo que fue llamado por Dios de distintas formas, incluso con la propia vida del profeta Oseas, llamado con su propio ejemplo de amor, diciéndole vuelve, vuelve, lo que leíamos ahora en la lectura, que el profeta Isaías va a tomar y va a volver a decir en Isaías 31:6, si recordamos, porque el nivel de corrupción era profundo. ¿Qué le dice Isaías 31:6? Isaías 31:6 dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. La rebelión profunda. Y el Señor está llamando a volver, pero no escuchan el llamado de Dios a volver, sino que se van a refugiar en las supuestamente seguridades que le podía dar Egipto, Memphis, que es una ciudad muy famosa en Egipto por sus tumbas, por sus pirámides, ¿no? Y dicen, sí, vas a refugiarte ahí. En vez de volver a mí, ahí te van a enterrar a ti. Y todo lo que ha juntado va a ser destruido. ¡Qué fuerte! Está en la palabra del Señor, hermano. Hay que exponer la palabra del Señor, hay que decir lo que Dios dice. Aquí está. Hay ese castigo, hay esa ira de Dios. Sí, va a llegar aquel que no se arrepiente, aquel que no vuelve a Dios. Dios siempre va a llamarte, Dios siempre te va a extender su brazo de amor. Dios siempre va a querer que te arrepientas, siempre va a estar, como Isaías después lo va a decir, vuélvete. Sí, te has revelado profundamente, sí, nos hemos revelado terriblemente, nuestra corrupción es profunda, pero el amor de Dios y el poder de Dios es grande para salvarte aún de la corrupción más profunda en la que estés. Si te vuelves a Él, como dice el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Eso es lo que quería de su pueblo, que se humillen, que se arrepientan. Pero el pueblo era tan profunda su corrupción. ¿Y dónde se manifiesta? Miren la corrupción profunda. Para ir avanzando, miren lo que dice. Israel lo conocerá, necio es el profeta, estoy en el 7, la segunda parte, necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad, atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Lo que las profecías eran como poemas, eran como poéticas, y en realidad aquí la traducción no nos ayuda mucho, pero lo que realmente da a entender en el original es: ustedes han tenido a los profetas que les han hablado, les han advertido, les han anunciado estos castigos, estos juicios, y los han tratado de locos, de necios. Ustedes han tenido al atalaya, el atalaya es el que anuncia el peligro, que les están anunciando, les están advirtiendo, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, viene el castigo de Dios para aquellos que no están arrepentidos. Ya conocen la historia de Noé, ya conocen la historia de Sodoma y Gomorra, ya conocen ahora la historia de Gibeá, cómo este pueblo fue prácticamente extinguido y casi extinguida la tribu de Benjamín. Ya conocen todas esas cosas, que el juicio de Dios llega y destruye al pecador, aquel que vive para sí y no quieren volver. Y en vez de escuchar al profeta, lo tratan de loco. En vez de escuchar al atalaya, lo odian. Dice, odio en la casa de su Dios. Es como, ya lo hemos compartido antes, ¿no? La maldad más grande, Jesús por eso le dijo, cuando no quisieron recibir a sus discípulos, un pueblo, creo que era de los samaritanos, que no le quisieron recibir, Jesús le dijo, el día del castigo, el día del juicio, porque mucha gente cree que ya, si viene un terremoto, ya Dios nos ha castigado. Eso no es un castigo, ese no es el castigo final. El castigo final es en la eternidad, ¿no? Esa gran cena que el Señor ha preparado.
Ese castigo, ese día de juicio va a existir. Y el Señor Jesús, cuando rechazaron a sus discípulos, le dijo a sus discípulos, miren, el castigo que hay para aquel que rechace el Evangelio es peor que el castigo que está preparado para Sodoma y Gomorra. Es decir, Sodoma y Gomorra tiene un castigo adicional, pero su castigo va a ser menor para el que rechaza el Evangelio o la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacían ellos cuando odiaban al profeta, cuando odiaban a los atalayas, cuando los trataban de locos? Yo sé que de repente algunos escuchan estos mensajes y dirán, y todo el tiempo lo mismo de repente, pero puede ser que dentro de eso hay esa actitud también, de ese rechazo a la palabra del Señor. Si el Señor ha escrito a través de tantos profetas, y si uno ve la Escritura y está tan llena de estas profecías, ¿es que Dios se equivocó? ¿Se le pasó la mano con las profecías? No. ¿Saben por qué? Porque Dios quería mostrar que Él es justo, que Él siempre va a actuar en justicia, siempre va a actuar en justicia. Y para ir terminando, volvemos a hacer la pregunta que hace el profeta en el 9:5. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad, en el día de la fiesta de Jehová? ¿Qué haremos nosotros en ese día? ¿Cómo nos presentaremos? Damos gracias a Dios, amén, porque en el tiempo de Oseas, Él podía llamar al pueblo a que se vuelva a Dios, se arrepienta. Pero nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos nacido en un tiempo en donde sabemos y donde tenemos y sabemos qué hacer en ese día y sabemos en quién podemos tener protección en ese día. Sí, porque hay como que dos opciones: o hace lo mismo que hizo el pueblo, que al ver la inminencia del castigo se fue a Egipto, se fue a buscar refugio en cosas humanas, o hacemos lo que por la gracia y la misericordia de Dios Él ha provisto, que es ir a su Hijo Jesucristo para ser cubiertos de la ira. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos 5:9? Esta gran ira de Dios que se va a ejecutar y que va a caer sobre todo aquel que no se arrepienta, todo pecador no arrepentido, esta justa y santa ira de Dios. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué cosa? De la ira. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Tenemos nosotros a quién ir, es Cristo Jesús. No nuestro dinero, no nuestros recursos, no nuestras tradiciones, no nuestras costumbres. Entonces, ¿por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor cargó en Él, dice, el pecado de todos nosotros. Él, dice, esa noche en Getsemaní, cuando decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, se refería a la copa ¿de qué? De la ira de Dios. Y Él la tomó por nosotros, ya no la tenemos que tomar nosotros. Y entonces tenemos después Romanos 8:1, que es un versículo hermoso, que si uno está en Cristo, puede tener la seguridad de que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Él es el refugio, Él es la protección contra este día de la ira. ¿Por qué tenemos que anunciar este día de la ira y predicarlo? Porque es real, porque va a venir, porque está en la palabra del Señor y porque el apóstol Pablo le está enseñando, pero también enseñamos que hay salvación en Jesucristo de ese día de la ira, que es el día más importante, en que todo ser creado a imagen de Dios se va a enfrentar con su Creador y va a tener que darle cuenta, y aquel que no esté en Cristo sufrirá, dice, la eterna condenación. Agradecemos a Dios, amén, que nuestro destino, aquellos que hemos creído en Jesucristo, ya no es este día de la ira, ya no es este día de la destrucción. Ahora nosotros, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9, Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay un día de la ira. Sí llega el castigo, como le estaba llegando al pueblo de Israel, ya su sentencia de castigo, lo que Dios iba a hacer con ellos por su constante rebeldía. Pero ahora en Cristo Jesús
tenemos una seguridad, tenemos un refugio, tenemos a dónde recurrir si nos arrepentimos de corazón. Y esto debe hacer que nuestros corazones salten, ya no de fiesta por logros humanos, por alianzas humanas, por cosas terrenales, sino porque ahora estamos en Cristo y somos de Cristo. Y el gozo, dice, por eso del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, al tener esta relación real, genuina con Jesucristo, tenemos esa seguridad de que ya no nos ha puesto Dios, dice, para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Te ha puesto Dios a ti para alcanzar salvación? ¿Estás seguro? ¿O estás tú en el grupo de los que están yendo y serán juzgados con justicia? Con justicia. Porque miren, muchas veces habla la gente de ira, pero qué malo es Dios. Dios, si algo Dios no es, jamás es injusto ni malo. Apocalipsis también tiene esta famosa, es un cántico que muchas veces cantamos, en el que todo el mundo, hermano, cuando recibe el juicio de Dios, no se va a quejar, ningún solo ser humano se va a quejar de Dios. La canción que se va a cantar en el Apocalipsis dice, al final va a ser, justos y verdaderos son tus caminos. Justos y verdaderos son tus caminos. Todos los que sean condenados solo van a declarar y confesar la justicia de Dios. Dios es justo. Y para que su justicia no sea transgredida, para que su justicia sea mantenida y su santidad sea mantenida, Cristo por eso tuvo que morir en esa cruz y tomar nuestro lugar. No es que Dios se hace de la vista gorda con nosotros, no, es que el pago de nuestra deuda por nuestros pecados, es que el justo castigo de Dios que merecemos nosotros por nuestros pecados, Cristo Jesús lo ha llevado. Y al llevar ese castigo y pagar ese pago y pagar esa deuda, ya podemos decir que no hay condenación para nuestra vida, ya podemos decir lo que dice en 1 Tesalonicenses 1:10, que Él, por ese pago, nos ha librado de la ira venidera. Entonces entramos en un terreno en Oseas fuerte, de juicio. Más adelante vienen más cosas más duras, pero siempre tengamos presente esto, que en Cristo Jesús está la protección, que en Cristo Jesús está la salvación, que no hay otro que pueda pagar, que haya podido pagar y cubrir con justicia lo que nos merecíamos. Termino entonces con un llamado, porque de repente hoy estás sin Cristo, hoy no tienes una relación real con Jesucristo, hoy no estás en Él, hoy no has creído en Él y no crees en Él, o vives a tu manera, crees que las cosas que consigues es por tu esfuerzo, como este pueblo, crees que puedes engañar a Dios con una falsa religiosidad, y estás sin Cristo porque no conoces a Cristo. Crees que conoces a Cristo, como este pueblo creía que conocía a Dios. No, Dios mío, ¿se acuerdan de lo que predicamos? Te hemos conocido. Conocer a Cristo es tener una relación real que transforma tu vida, tener el amor de Dios morando en ti, que te hace amar a tu prójimo. Y vives en comunión con Él. Si estás sin Cristo, Él te espera con los brazos abiertos. Él te dice lo que dice Isaías 31:6. Vuelve, vuelve. Vuelve. Sí, nuestro pecado es profundo, nuestra maldad, nuestra depravación es total, pero Él es poderoso con su sangre para limpiarte y protegerte de la ira venidera. Porque viene la ira. Está en la palabra del Señor. Y para nosotros, los que ya somos parte del pueblo del Señor, los que creemos en Cristo Jesús, los que ya estamos refugiados en Cristo Jesús, hermanos, estar cubiertos por la sangre no es una licencia para vivir pecando o haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. No. Es para vivir en gratitud, adorando a este Señor poderoso que nos ha salvado, siguiéndolo, como Él dijo, hagan discípulos, siguiendo sus pisadas, imitando a Cristo. No somos perfectos, es verdad, pero nuestra vida ya no puede ser esta vida que trae la ira de Dios, esta vida de egoísmo, esta vida que solo piensa en su placer, que solo piensa en su conveniencia. Esta es la palabra del Señor en Oseas 9, del 1 al 9. Hay una corrupción profunda en el pueblo,
Por lo tanto, el castigo se ha determinado, pero tenemos en Cristo Jesús ahora nosotros, por la pura gracia de Dios, por su puro amor, el refugio seguro contra la ira venidera. Pongámonos en pie para orar, amén. El que no tiene a Cristo, acepte a Cristo en su corazón. No le voy a pedir que pase adelante, que levante la mano, pero voy a hacer una oración. Quiero hacer una oración para aquel que en este momento quiere refugiarse en Cristo, quiere venir a Él, entregarle su vida, quiere decirle: Cristo, aquí estoy, entendiendo que merezco el justo castigo de Dios, pero sabiendo que tú ofreces tu perdón por gracia, por amor, para que tomes mi vida, la transformes, la cambies. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solamente con este castigo, con esta ira que vendrá, sino que has provisto la salvación más completa, más perfecta, más hermosa para nuestras almas, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y juicio a aquel que necesita arrepentirse, Señor, a aquel que necesita entender que la depravación que hay en su corazón no es superficial, que la corrupción que hay en nosotros es profunda, que el pecado está enraizado, metido en lo más profundo de nuestro ser y que solo la sangre de tu Hijo puede limpiarlo y salvarlo, Señor. Y yo te pido que obres en esos corazones, Señor. Mira aquel que realmente, Señor, está escuchando tu voz en esta hora. Háblale a su corazón. Hazle venir a Cristo, Señor. Hazle reconocer su condición. Hazle reconocer que no puede vivir separado de ti, Señor. Que todo lo que tiene, que todo lo que ha podido tener en este tiempo, en esta vida, todo lo que le has dado es tuyo, Señor. Que nosotros solo somos extranjeros, peregrinos en este mundo, Señor. Y que todo lo bueno, que toda buena dádiva, todo viene de ti, Señor. Nuestra fuerza, nuestro trabajo, todo es tuyo, Señor. Y es para adorarte, honrarte, glorificarte, con un corazón contrito y humillado, buscando hacer tu voluntad. Obra, Señor, obra. Obra y convierte las almas, Señor, tráelas a Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, tu evangelio. Ayúdanos a entender que es de esta ira de la que Cristo nos ha salvado. Oh, sí, esta ira que es provocada por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra corrupción profunda. Esta justa ira tuya, Señor, que castiga al malvado. Obra, Espíritu Santo, en esta hora, en cada corazón, Señor. Medita ahí en tu corazón en esta hora. Piensa en la obra de Cristo, en lo grandiosa que ha sido y que es para salvar nuestras propias almas y salvar la alma de cualquier pecador, para darte esa seguridad, esa paz de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que Él nos ha librado de la ira venidera y que Él es el que refugia, protege, preserva nuestras almas. Gracias, Jesús. Amén. Dios lo bendiga, amados hermanos.